La policía política de Maduro detiene a Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció en un mensaje de Twitter que secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, allanó su casa en la madrugada y se lo llevó. Caracas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, la Policía Política de Venezuela, allanó en la madrugada de este jueves las residencias de dos colaboradores del presidente encargado del país. El director de despacho del presidente del Congreso, Roberto Marrero, fue detenido tras el registro, confirmó el diputado Sergio Vergara a los medios locales. Juan Guaidó, en el este de la capital, Caracas. Las viviendas de Marrero y del diputado opositor Vergara, que son vecinos, fueron registradas pasadas las 2 de la madrugada por miembros del SEBIN, que se presentaron en el lugar en unos 10 vehículos y con armas largas, según indicaron ambos colaboradores. En este momento están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa un grupo fuerte del SEBIN, dijo Marrero en una grabación telefónica en la que se escuchan de fondo fuertes golpes. Según los opositores, los agentes derribaron una puerta para acceder a la vivienda. Piden al presidente, agregó Marrero. No se detengan. Sigan en la lucha. Lamentablemente llegaron a mí. Dos de las puertas del departamento, una de hierro y otra de madera, fueron partidas a golpes y sacadas de sus bases para entrar por la fuerza al apartamento de Marrero. Relató a The Associated Press el diputado opositor Carlos Berrizbeitia tras ingresar al lugar, donde aseguró que varias gavetas fueron abiertas y se lanzaron objetos al suelo. Al condenar la detención de su más estrecho colaborador, Guaidó expresó en un mensaje en Twitter que se desconocía el paradero de Marrero y exigió su inmediata liberación. Horas después del incidente, Guaidó se trasladó al edificio donde viven Vergara y Marrero, en una exclusiva urbanización del municipio capitalino de Baruta, donde se reunió con algunos diputados y colaboradores. Periodistas que llegaron al lugar publicaron videos sobre cómo quedó la entrada del departamento de Marrero. Las acciones de las fuerzas de seguridad fueron condenadas por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien exigió la liberación inmediata de Marrero. Haremos responsables a los involucrados, dijo Pompeo en su cuenta de Twitter sin ofrecer más comentarios. En nombre del gobierno de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo rechazó la acción contra los dos colaboradores de Guaidó e hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir respeto a la libertad. Marrero y Vergara acompañaron a Guaidó durante una gira por Sudamérica a finales de febrero. A la vida y la integridad de los opositores. A finales de enero, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, prohibió la salida del país a Guaidó y congeló sus cuentas bancarias y activos a pedido de la Fiscalía General, que abrió un proceso en su contra por unos eventos violentos que aún no se precisaron. A mediados de este mes, el Ministerio Público inició un segundo proceso contra el jefe de la Asamblea Nacional por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón nacional que se extendió por 4 días. En un claro desafío al máximo tribunal venezolano, Guaidó salió del país y regresó a Caracas a principios de este mes por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en un vuelo de la aerolínea panameña Copa procedente de Panamá sin ningún tipo de problema. Estaba acompañado por Marrero y Vergara, entre otros colaboradores.